delegación del H Presbiterio Grijalva Usumacinta, buenos días. Damos gracias al Señor porque nos permite estar congregados, estar reunidos aquí. Hoy es un día especial. La razón porque dentro de unos momentos vamos a estar participando de la Santa Cena, de la Santa Comunión, pero también habremos de estar llevando a efecto la ordenación de nuevos pastores. De ahí que les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias, allí donde leímos hace un momento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20. Ya leímos del versículo 17 al versículo 38. Ahora solamente vamos a leer del versículo 26 al versículo 31. Nos vamos a poner de pie. Hechos capítulo 20, del 26 al 31. Al término de la lectura permanecemos en pie para orar. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, leemos una forma unida. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido en anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana, porque nos da, Señor, la bendición de estar congregados como parte de este presbiterio Grijalva Usumacinta. Nos hemos congregado en esta mañana para darte la honra y la gloria, pero también hemos venido con la finalidad de meditar, de estudiar en tu palabra, y en estos momentos que nos dirigimos a la meditación de ella pedimos tu dirección y tu guía. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y permite que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Recientemente, el presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo una declaración en la cumbre de los BRICS. Una declaración que se volvió viral en las redes sociales, y lo que él dijo es que habla acerca de que en el mundo actualmente carece de un liderazgo integrador, posiblemente por los aranceles que Estados Unidos está imponiendo actualmente a los diferentes países, posiblemente porque no hay coherencia en lo que se dice y lo que se hace a nivel político, y según este presidente de Brasil es preocupante. Cuando leemos el capítulo 20 del 18 al 38, encontramos que el apóstol San Pablo también se encuentra preocupado, no por la política que imperaba en ese tiempo, sino que está preocupado por las iglesias a la cual él también había abonado para la existencia de ellas. Y aquí en el capítulo 20 dice la Escritura, envía a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él les va a encargar una encomienda especial. Les va a decir,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Encontramos entonces aquí en la vida del apóstol San Pablo un modelo ministerial. Dentro de unos momentos vamos a tener la ordenación de nuevos pastores y es necesario entonces que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros puedan tener claramente en qué consiste el trabajo pastoral. Vamos entonces en esta mañana a meditar bajo el siguiente pensamiento: Pablo, un ministro ejemplar. Pablo, un ministro ejemplar. Y vamos a contestar una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿en cuáles aspectos es el apóstol San Pablo un ministro ejemplar? ¿Cuál es el ejemplo que la delegación del H Presbiterio debe tomar? ¿Cuál es el ejemplo que los seminaristas deben de perseguir? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Y en primer lugar, el primer ejemplo que el apóstol San Pablo nos da a esta delegación del H Presbiterio Grijalba Usumacinta es que dice el versículo 18-19, él en su ministerio que desarrolló en la predicación bíblica lo realizó a través de un trabajo humilde. Dice el versículo 18 y 19, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol San Pablo está delante de los ancianos, y el apóstol San Pablo hace un recuento de todo el trabajo que él había realizado durante los 3 años que él había estado allí con ellos en Éfeso. Y dice el apóstol San Pablo: vosotros saben cómo yo me he comportado entre vosotros. También como presbiterio Grijalba Usumacinta va a haber cambio pastoral, y en algunas iglesias ya despidieron a sus pastores, otros pastores van a continuar con el llamamiento que la iglesia le ha hecho, pero la pregunta que surge es: ¿los pastores salientes están dejando buen ejemplo como lo hizo el apóstol San Pablo allí? Y en el versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Ese es el ejemplo que el apóstol San Pablo le había dado a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y ese es el ejemplo también que nosotros como pastores, como ancianos, como seminaristas, debemos nosotros también de buscar. Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando escribe a los Gálatas, Pablo usa el mismo término y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? Pablo vio el ministerio pastoral y él lo consideraba, él se considera a sí mismo como un siervo, y que ese ministerio lo había desarrollado, dice, de forma humilde. Cuando escribe a los Filipenses, en el capítulo 1, en el capítulo 2 dice, cuando habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte
y muerte de cruz. Dios quiere entonces que nosotros como delegación del presbiterio Grijalba Usumacinta, que los nuevos pastores que vamos a ordenar, que las nuevas generaciones que vienen detrás de ellos, nosotros también podamos ver el ministerio pastoral en ese mismo sentido, que nos consideremos nosotros siervos de Cristo y que nosotros también podamos servir al Señor con humildad. Número 2, el apóstol San Pablo es un ministro ejemplar para la delegación en cuanto a su predicación, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿y qué más dice? Y por las casas. En el capítulo 19 de ahí mismo del libro de los Hechos, en el versículo 8, Pablo está en Éfeso y está predicando en una sinagoga. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, cuando llegamos al versículo 9, el apóstol San Pablo ya no está en una sinagoga, sino ahí se menciona que está en una escuela, posiblemente en un auditorio. Dice el versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Entonces Pablo está predicando en la sinagoga, en los templos, ahora está predicando en un auditorio, pero en el versículo 20 dice que su ministerio pastoral no se limitó únicamente a las paredes de la sinagoga, sino que también predicaba, dice, ¿dónde? Por las casas. Y es necesario entonces que nosotros también, como pastores de este H presbiterio, podamos considerar cómo nosotros estamos ejerciendo nuestro ministerio. No vayamos a estar cayendo, ¿sí?, como esos pastores que habían en el Antiguo Testamento, en lo que se comentó en la predicación el día de ayer. Pastores que se alimentaban a sí mismos, pastores que estaban pasando por alto el objetivo principal por el cual ellos habían sido llamados. Dios quiere que nosotros entonces como pastores, como nuevos pastores, como seminaristas, podamos ver este modelo del apóstol San Pablo, podamos hacerlo nuestro y podamos seguir su ejemplo. En tercer lugar, Pablo es un ministro ejemplar en cuanto también a su vida privada. En el versículo 20, Hechos 20:20, dice, 28, perdón. Por tanto, mirad por vosotros. Y luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando escribe a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, hablando acerca de la vida espiritual, personal del pastor. Hay un libro de Paul Tripp que se llama El llamamiento peligroso. Y él en su libro menciona 8 señales de un pastor que está perdiendo su camino. Y en uno de los puntos que él menciona dice que una de las señales que lleva al pastor a perder su camino es que el pastor es ciego a su propio corazón. ¿Sí?
Es triste, es lamentable cuando pues en los presbiterios, en las iglesias, escuchamos que alguna persona ha caído en el pecado de adulterio, de fornicación, y todo eso acontece porque hemos descuidado la vida privada del pastor. Y Pablo le dice entonces a los ancianos de Éfeso que ellos como pastores, dice, mirad por vosotros. ¿Sí? Pablo quería que los ancianos atendieran el consejo que le había hecho también a Timoteo, ejemplo de los creyentes, en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Por último, Pablo es un ministro ejemplar en el sentido también que él apacentó con amor la grey del Señor. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apacentar la iglesia significa alimentar la iglesia, guiar a la iglesia, dirigir a la iglesia a nuevos pastos. Y el apóstol San Pablo le dice a los ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, dice, dos clases de enemigos, unos externos y otros internos. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿sí? Esos son los enemigos internos. Y que es importante que nosotros como presbiterio Grijalba Usumacinta, todos aquellos a quienes el Espíritu Santo nos ha llamado para ejercer una función en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, nosotros podamos atender este llamado. Aprendemos entonces 4 cosas en esta hora de la mañana. Número 1, que Pablo es un ministro ejemplar para nosotros en el sentido que él desarrolló un trabajo humilde. Número 2, Pablo es un ministro ejemplar en cuanto a su predicación. Predicó todo el consejo de Dios, no solamente en el templo, en la sinagoga, sino que también por las casas. Tercer lugar, Pablo es un ejemplo para nosotros en el sentido que él pudo tener cuidado de su vida privada, su vida pastoral. Y por último, Pablo es un ministro ejemplar para nosotros en el sentido que él pudo apacentar la grey del Señor. Dios quiera que este consejo lo podamos hacer nuestro y que nosotros le pidamos al Señor que en su gracia nos lleve a ser pastores ejemplares y podamos ser ejemplos para la grey del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.